Muy buenas noches amigos, hoy es domingo 31 de enero del año 2021. Soy Laura Guzmán, bienvenidos a su programa Toque de Queda de cada domingo, Frontal. Veamos un poco del contenido que tenemos preparado para ustedes en la noche de hoy. República Dominicana, una tierra llena de grandes bondades. La República Dominicana y las regiones tienen importantes potencialidades para crecer. Y así como la belleza nos invade, también existen diversas regiones donde el desarrollo aún no ha llegado. Desarrollo económico. Termina siendo una falta de respuesta desde el Estado, la falta de políticas públicas. Turismo. Hay muchos elementos y un margen importante de ampliación del turismo en la zona sur. Desarrollo humano. Esta es la situación a nivel de los impactos de esta crisis en los niveles de pobreza. Sin embargo, entendemos nosotros que la República Dominicana tiene también importantes potencialidades a nivel regional. República Dominicana es un país que cuenta con 32 provincias. Cada una de ellas le ofrece la oportunidad de un desarrollo único para sus habitantes y muchas de estas zonas aún no han sido explotadas en bien de sus pobladores. Y es que según un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, aunque en República Dominicana la evolución del desarrollo humano muestra una tendencia positiva, el ritmo de crecimiento no se distribuye equitativamente en las distintas provincias. Este documento señala que existen limitaciones mayores en las provincias de la zona fronteriza, mostrando así un menor nivel de desempeño que en el resto del país. Según el citado informe, la demarcación con el índice de desarrollo humano provincial más bajo es Elías Piña con un 0.308. Le siguen también en la frontera sur Pedernales, Independencia y Bauruco. Y sigue siendo discordante en este mapa el Ceibo con un 0.390. por colindar con otras provincias con mejor desarrollo como la Romana o la Altagracia. Definitivamente, como en cualquier otro país, pero quizás de una manera muy marcada, en el caso de la República Dominicana, hay zonas geográficas o dentro inclusive de ciertas regiones, todavía unas pequeñas zonas de extrema pobreza. ¿Por qué se produce esto? Generalmente termina siendo una falta de respuesta desde el Estado, la falta de políticas públicas que crean esos reservatorios de pobreza. Generalmente hay provincias de origen de pobreza porque no existen condiciones ideales para la vida, o bien por condiciones climáticas, condición de acceso, el hecho de no contar con recursos naturales abundantes, y esto hace que efectivamente hay un círculo vicioso de pobreza al no tener mucha gente, no tener desarrollo de producción. El Estado no invierte y eso crea pues un círculo vicioso que termina provocando que la gente migra hacia otras zonas, lo cual conduce a veces a que sencillamente se traslada una parte de esta extrema pobreza. Hay condiciones naturales, hay predisposiciones a esta pobreza, pero generalmente eso se debe a la ausencia de planificación de políticas desde el Estado. Hola Laura, encantado de estar aquí en tu programa como todos los domingos que acostumbramos a verlo. En República Dominicana lo que hemos podido ver es que en los últimos años la agricultura, que es el medio de vida de las mayores zonas rurales del país, se ha ido descuidando. Los gobiernos han venido dejando de lado, haciendo poca inversión, dándole poco financiamiento. Entonces, si tú te vas a la mayoría de los campos y las zonas rurales del país, te vas a encontrar con una tasa de gente que la mayoría son personas muy adultas, porque los jóvenes están tratando de estudiar y se pasan a las zonas metropolitanas, donde ahí hacen cualquier tipo de oficio y se ganan la vida de una forma mucho más cómoda, porque realmente el campo ha perdido el apoyo.
Eso definitivamente es lo que ha causado eso. Hay otro problema que tenemos no solo en República Dominicana, sino en Latinoamérica, es la titularización. Muchas de esa gente están cultivando, están haciendo sus faenas en tierras que no han sido tituladas, o que no son de ellos, o que son del Estado, o porque eran del CEA, o porque eran de algún IAD o algo por el estilo. Y realmente eso les impide poder hacer préstamos y poder conseguir financiamientos que no sean de usureros, para poder hacer inversiones y poder hacer cosechas y poder desarrollarse económicamente. Es evidente que hay un elemento importante que hay que caracterizar, es el tema de la pobreza en la República Dominicana. Los niveles de pobreza, antes incluso de la pandemia, habían venido disminuyendo y básicamente se ubicaron en el año 2019 en alrededor de un 20% de la población total. Sin embargo, el tema de la pandemia ha provocado un choque negativo, y eso ha provocado que los niveles de pobreza ya estén rondando la pobreza monetaria alrededor de un 27%. Y estos efectos negativos han tenido diferentes impactos a nivel regional, a nivel de las provincias, a nivel de las macroregiones. Antes de la pandemia, quizás la zona este, podemos decir, tenía los niveles de pobreza más bajitos y rondaban alrededor de un 17.3. Sin embargo, con el incremento, con el impacto negativo del coronavirus, evidentemente, y el sector servicio, en este caso el sector turístico, se vio muy afectado, y entonces los niveles de pobreza en esa región se incrementaron hasta un 31%. Así como el bajo nivel de desarrollo humano, también tiene un bajo nivel de turismo, teniendo cada una de estas provincias un atractivo por el cual deberían ser visitados. Hay que hablar de desarrollo económico, hay que hablar de no dejar a nadie atrás, de fomentar que haya igualdad en los pueblos. El principal fenómeno que debemos tener en consideración para la igualdad de los dominicanos es la educación. Sin dudas, un dominicano mal educado o carente de una educación escolar y o profesional, pues tiene una desventaja frente a cualquier otro dominicano que tenga una preparación académica adecuada. Definitivamente eso es lo principal, mejorar la educación en la República Dominicana. Se han dado pasitos, porque el 4% para la educación fue empleado para el 4% para la construcción de escuelas. Realmente ese 4% se está dando comida con ese 4%, pero no estamos llegando a invertir y a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Hoy la pandemia obviamente nos ha dado un paso atrás y ha mostrado las desigualdades. El acceso al Internet ha puesto de manifiesto las desigualdades entre los pobres y los ricos, entre las personas rurales y las personas de la metrópolis, porque muchos de los jóvenes que tienen escuelas, colegios privados, esos jóvenes están haciendo clases virtuales y pueden preguntar, pueden interactuar con el profesor, pueden tener un profesor que esté dando clase al ritmo del conglomerado de estudiantes que los está viendo. Sin embargo, la clase más baja, que no tiene acceso a Internet, que no ha podido tener acceso a Internet, hoy en día estamos teniendo un retraso increíble en esos jóvenes que solamente están tomando clase a través de la televisión y o el radio. Tiene que haber una respuesta articulada, planificada desde el Estado, pero obviamente con el apoyo y la participación
del sector privado, porque hay una serie de inversiones que le corresponden más al Estado, inversiones en bienes públicos, salud, educación, infraestructura, vía de acceso a telecomunicaciones. El acceso al Internet hoy en día es casi tan indispensable como el acceso al agua o el acceso a la luz eléctrica. Y del otro lado es que haya entonces incentivos para que pueda haber inversión privada, porque es esta inversión privada que va a permitir construir fuentes de empleos. En este sentido, yo entiendo que dentro de lo que es la venidera discusión del pacto fiscal, habría de ver cómo a través del gasto público, de un lado, se puede orientar el gasto en prioridad hacia esas provincias que sufren de problema de pobreza extrema, y ver entonces cómo se utilizan algunas fuentes no recurrentes de ingreso o no permanentes, que son por ejemplo los ingresos de la minería, que son ingresos importantes que pueden representar en los próximos años más de 25 mil millones de pesos al año, que una parte de esto a través de un fideicomiso de los fondos mineros se pueda redireccionar hacia las provincias o las nuevas regiones de planificación que más necesitan combatir la pobreza extrema. Nuevamente, esta pobreza extrema tiene que ser una respuesta articulada, planificada desde el Estado, con instrumentos del sector público, inversiones, programas de cooperación, que los hay, y por supuesto un compromiso por parte del sector privado de que se van a llevar a cabo una serie de inversiones, parques industriales, en el tema de las zonas francas, que es lo que en algunos momentos había dado un buen tiempo. Barahona tiene más de 233.000 habitantes, 11 municipios e igual número de distritos municipales, conservando un sinnúmero de atractivos turísticos, así como una diversidad económica. Y aún así, la Perla del Sur se encuentra en el lugar número 7 de los niveles más altos de pobreza. A la llegada de la provincia sureña, se ven esas casitas de madera con techos de zinc y pisos aún de tierra. Para esto subsistir, muchos de los barahoneros se han auxiliado de la excavación, explotación y venta del arimar, un mineral encontrado solo en la República Dominicana, con una gama de colores que incluyen blanco, azul claro, verdoso, azul profundo y también utilizado para joyería. Barahona cuenta con un aeropuerto internacional, diversas playas hermosas y vírgenes, arenas blancas y aguas cristalinas, así como el balneario de Los Patos, conocido como el río más corto del Caribe, y Mata de Maíz en Polo. Las inversiones turísticas se han visto solo en el desarrollo de pequeñas edificaciones hoteleras y la poca promoción de este destino deriva a que se maximice su potencial. Sobre las regiones con más potencial, definitivamente en términos de turismo, nuestra principal industria sin chimenea, como ya le dije, sin duda es Pedernales. Pedernales tiene un aeropuerto que hizo el gobierno, no lo hizo el sector privado, no Pedernales exactamente, sino Barahona, pero eso le trae una zona donde pueden llegar los aviones, pueden llegar los turistas directamente, sin la necesidad de tomar carreteras y ese tipo de cosas. Pedernales tiene el problema que habíamos mencionado, un problema de titularización que tenía varios años con problemas de que no había propietarios definitivos de esos terrenos, y que al final pues se revirtió todo lo que se había hecho y ahora es propiedad del Estado Dominicano, y el Estado Dominicano ha anunciado que va a hacer un fideicomiso con el sector privado para desarrollar la zona de forma amigable con el medio ambiente. Eso es indispensable, que sea de forma amigable con el medio ambiente. Es una zona donde nacen, se reproducen las tortugas, animales, y hay una fauna muy específica. Entonces hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger eso en la zona.
pero es una zona que se puede desarrollar y que tiene mucho potencial. Sin dudas tenemos la zona de Montecristi, que también tiene un puerto, tiene playas, tiene unas marinas, tiene un potencial también muy bueno que también puede desarrollarse en términos turísticos. Ahora, en términos industriales, la República Dominicana como tal tiene muchas ventajas sobre diferentes naciones de la región. Pues nosotros estamos en la ruta aérea y marítima del enlace entre Europa y los demás países de América. No por casualidad Colón llega primero a Santo Domingo, sino porque estamos en la ruta marítima de ese continente europeo hacia el continente americano, tanto ruta marítima como aérea. Eso nos da una ventaja en términos de transporte, de cercanía. Realmente hay potencial todavía en todas las regiones, pero por supuesto hay regiones que han tenido un atraso de desarrollo, inclusive un atraso adicional, porque en la medida en la cual estaba creciendo la economía, estaba creciendo en algunos polos, que son por supuesto los polos urbanos, y geográficamente por supuesto mucho más la zona este por el tema del turismo. Tenemos por supuesto que las provincias que tienen el mayor potencial son las que están muy subdesarrolladas con relación al resto del país, zona sur, las provincias fronterizas, pero hay que reconocer que no es tan sencillo volver o conseguir la forma de invertir en zonas donde hay gente que pudiese pensar que ni modo, hay zonas del país donde no puede haber desarrollo. Creo que todo lo contrario, hay estudios bien documentados a nivel policial regional, realizados desde hace años por varias agencias internacionales de cooperación y el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ha identificado en cada provincia, en cada región, pues los ejes posibles de desarrollo, y ahí nuevamente es un asunto de planificación, de articulación desde el Estado combinado con la participación del sector privado y fondos de cooperación e inversión extranjera. En este sentido, creo que definitivamente la zona sur y toda la zona fronteriza lleva un gran potencial. Pero sin buscar muy lejos, es interesante señalar que una provincia como la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más grande del país en cuanto a población también, estamos hablando de prácticamente 1 de 4 dominicanos vive en la provincia de Santo Domingo, a pesar de estar pegada de la provincia de mayor desarrollo, de mayor riqueza del país, que es el Distrito Nacional. Es la provincia que ocupa el lugar número 32 en los indicadores de salud, de desarrollo de salud del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo cual nos muestra de que el desarrollo debe ser mucho más allá de solamente medir el PIB o los salarios, es empleo, es acceso a mejores condiciones de vida, salud, educación y agua. Podemos tener provincias que, aunque no la pensamos como provincias subdesarrolladas, sin embargo, en algunos aspectos, porque la pobreza no es solamente monetaria, la pobreza es multidimensional, nos damos cuenta de que en el caso de la provincia de Santo Domingo, de manera general y obviamente de manera particular, más algunos municipios o distritos municipales, pues hay potencial de recuperación de atraso de desarrollo en toda la geografía nacional. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos volvemos con mucho más de Frontal. En la provincia de Elías Piña, el turismo no está desarrollado, pero esta actividad
está siendo esperada. La provincia cuenta con recursos naturales propios del Caribe para que el visitante disfrute de una gran experiencia que puede ser inolvidable. La provincia está ubicada al oeste del país a 256 kilómetros del Distrito Nacional y tiene como límites al norte las provincias de Dajabón, Santiago Rodríguez y al sur la provincia de Independencia. Además de los recursos apropiados para el ecoturismo y el turismo de montaña, Elías Piña posee una gran riqueza histórica y mezcla de culturas, pero su condición de provincia fronteriza la hace parecer lejana en un país donde todo está relativamente cerca, por lo que es poco visitada, incluso por sus vecinos de las otras demarcaciones provinciales de la región. En Bauruco se encuentran diversos recursos naturales y culturales, como una variedad de bosque seco y húmedo que caracterizan a República Dominicana y que agregan valor al ecoturismo del sur. Esto convierte en una opción para las aventuras en cualquier época del año. Sin embargo, su potencial atractivo espera ser explotado. Esta hermosa provincia le ofrece a los residentes y visitantes la oportunidad de participar en una cosecha de uvas, descubrir milagrosas piscinas naturales, aguas frescas y cristalinas. Estas provincias tienen algo más que estar en la frontera en común. Las tres no solo han sido olvidadas por las autoridades, las cuales no han terminado de divulgar la belleza de estas zonas, por los empresarios que no han invertido en ellas y olvidadas vilmente por sus pobladores que no han creído en la riqueza que tienen en sus manos. El este realmente tenía una particularidad que el sur no tiene. El sur tiene un problema de un parque nacional en la zona más hermosa de República Dominicana, probablemente es un parque nacional, y las tierras no están tituladas a nombre de nadie, son del Estado, y se había hecho una especie de repartición en un momento hace muchos años, y todo eso ha sido revertido en los últimos 2 años, ha sido revertido en la Corte y ya las tierras pasaron a ser del Estado nuevamente. Realmente esa zona, por esa razón, el sector privado, que es el que está llamado a fomentar el desarrollo, o sea, lo fomenta el Estado, pero el sector privado es el que hace las principales inversiones. Entonces tenemos, a diferencia, una zona de Punta Cana, Bávaro, todo el este, que vemos como un emprendedor, el señor Rainieri, decide hacer un proyecto como el que representa Punta Cana. Hace un proyecto, hace un aeropuerto privado, y eso trajo como consecuencia que muchos ojos más de otros inversionistas pusieran la vista en esa zona y comenzaran a invertir en esa zona. Después de que se comenzó a invertir en esa zona, que prácticamente se llegaba por ese aeropuerto, pero por tierra era un dilema llegar a esa zona, pues entonces el Estado se vio, primero entendió que el turismo tenía un potencial extraordinario para la estabilidad del tipo de cambio, para el aumento de las reservas del Banco Central, para generar divisas en sentido general y generar empleos, porque no solo se invirtió, sino que comenzó una migración de muchas ciudades de diferentes partes de todo el país hacia esa zona donde realmente había empleo, porque la gente siempre va no donde tenga casa, sino donde tenga empleo, porque lo primero es comer, y la gente se fue trasladando hacia el este, y el Estado, viendo la importancia de las inversiones hoteleras que se comenzaron a hacer en la zona, pues entonces se vio obligado y decidió darle un apoyo más estricto, más fuerte. Pero precisamente lo que pasa es que la pobreza, si no hay acciones del sector público, termina creando más pobreza. Eso es lo que estamos viendo si comparamos las provincias del este, especialmente obviamente la provincia de la Altagracia, versus el sur del país. El hecho de que haya gran producción de riqueza, por lo menos hasta que estallara lo del COVID,
O sea que naturalmente las inversiones privadas van hacia allá y crean una presión adicional para que haya una inversión pública. Ahora, eso no te garantiza el hecho de que haya esta creación de riqueza, no necesariamente te garantice de que desde el sector público haya la inversión suficiente. De hecho, llama mucho la atención en los informes del PNUD de que la provincia de la Altagracia, especialmente una ciudad como Higüey, a pesar de estar dentro de lo que es el polo turístico principal de todo el Caribe, sea una de las ciudades de República Dominicana con peor acceso a agua potable en el hogar. Entonces, eso nos muestra que nuevamente hay factores naturales que te generan pobreza o riqueza, pero lo que termina creando una pobreza adicional o frenar esta pobreza adicional es la acción del Estado. Y el Estado ahí tiene que equilibrar mejor, balancear mejor dónde se ponen las inversiones. Ahí vemos con mucho interés que las nuevas autoridades del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo precisamente están insistiendo mucho más en territorializar la inversión y el impacto de la inversión del Estado, porque es la única manera de que podamos corregir esos temas de subdesarrollo. El subdesarrollo en la República Dominicana, la principal característica, el principal marcador, es el lugar donde uno nace, el lugar donde uno vive. Actualmente las principales regiones turísticas declaradas oficialmente son Puerto Plata, La Altagracia, Costa Caribe en Santo Domingo, Samaná, La Vega, Jarabacoa, Constanza y Montecristi. Puerto Plata es la más antigua y comprende toda la costa norte de la isla desde Punta Rusia hasta La Isabela. Punta Cana, en el extremo este del país, se extiende sobre más de 35 kilómetros de playa que reciben diferentes nombres como Arena Gorda, Macao, Cortecito, Playa Bávaro, Cabeza de Toro, entre otras. Esta región se empezó a explotar hace aproximadamente 25 años y ha mantenido un crecimiento constante de oferta hotelera, estimándose que esa región sea la principal y más grande del país, a diferencia de las provincias de la zona fronteriza. En la zona este se practican deportes náuticos, tales también como golf, y realizar excursiones a la Reserva Biológica de la Marina de Punta Cana, al Manatee Park o también a la isla Saona. Otra provincia que goza de un alto flujo de turistas y un dinamismo y desarrollo económico es Samaná, la cual ofrece más de 30 kilómetros de playas donde se destacan Las Terrenas, El Portillo y Cayo Levantado. Es interesante esta pregunta, realmente cómo vincular el aporte de un sector económico al desarrollo económico del país. De hecho, no necesariamente pudiéramos decir que el turismo sea el sector que más aporta al desarrollo económico, porque el desarrollo económico puede ser una combinación de efectos que vienen de la actividad privada, que es gran parte de lo que pasa con el turismo, y el hecho de que el turismo tenga fuera del hotel tantas ramificaciones, lo que llamamos los encadenamientos productivos con sectores como el transporte, la agricultura, la construcción. Eso se tiene que combinar con el impacto que tiene desde lo que recibe como ingresos el Estado, el gasto público. Por eso que, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la minería, yo recuerdo una frase de la CEPAL que decía que la minería puede ser una bendición, una maldición para un país, dependiendo, obviamente, el cumplimiento de la parte medioambiental y, además, el uso que el Estado va a tener de unos ingresos provenientes de la minería, que son ingresos finitos, porque las industrias extractivas no se reproducen. De ahí, pues, que es ahí, en el caso de la minería, es importante que maximizar los ingresos que puede recibir el Estado de la explotación minera, que es
del sector privado en la República Dominicana y asegurar que este dinero que reciba el Estado se invierta en actividades que cuando haya cerrado la mina vayan a seguir produciendo riqueza. Eso muestra que entonces ahí el componente de desarrollo económico en este sector va a depender más bien de cuál es el esfuerzo fiscal a través del gasto que puede hacer el Estado. Tenemos otros sectores que son vitales, por ejemplo, creo que el tema de la agricultura es quizás el sector de mayor importancia y de mayor impacto, porque primero es la seguridad alimentaria, es la posibilidad, dándole la atención debida a la agricultura, para que entonces en muchas provincias lejanas a los centros de mayor población podamos crear riquezas y condiciones para una mejor vida. De ahí la importancia pues, de no abandonar la agricultura. La agricultura también permite generar una base agroindustrial que permite crear riqueza en los mismos centros de producción y crear entonces volúmenes importantes para exportar. Una condición que pocos territorios tienen en esta región. Y de manera general, nuevamente, esto va a depender de cómo el Estado, en combinación con el sector privado, va a poder sacar lo mejor de cada sector, que sea la construcción, que sea la industria, y la industria logrando poner parques industriales en zonas donde quizás los recursos naturales pues, son abundantes o el turismo no va a llegar. De ahí pues entendemos que este proyecto de ley de ordenación y planificación del territorio es un aspecto fundamental para asegurarse que las inversiones del Estado y las actividades económicas del sector privado puedan contribuir mejor al desarrollo económico y social del país. República Dominicana cuenta con una gran diversidad de atractivos que permiten desarrollar diferentes modalidades turísticas. Sin embargo, el modelo de explotación turística implantado induce a que la mayoría de los hoteles que se construyen sean cada vez más grandes y estén concentrados geográficamente en la costa. Según el informe de Intermón Oxfam, el turismo ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico de la República Dominicana en los últimos 25 años. Es uno de los sectores que más ingresos aporta a la economía y contribuye al crecimiento de la empleomanía y al fortalecimiento de otros sectores económicos. Y aunque los informes del PNUD nos indiquen que contamos con 7 provincias en la pobreza extrema, queda demostrado que con una buena inversión y la confianza de los habitantes de la región, se puede desarrollar un sector. Vamos a unos compromisos comerciales y cuando retornemos... En República Dominicana existe un conformismo y tenemos muchos aspectos para sobresalir. El dominicano donde sea que llega sobresale. Pero esta cultura de conformismo, de que me siento bien con solamente conseguir el plato del día a día, tenemos que cerrar ese ciclo. Tenemos que empezar a ver opciones y salir adelante. Una vez más al segmento La Mente. Carmen Forastieri les acompaña. Hoy quiero compartir con ustedes el tema del conformismo. El conformismo dominicano se percibe, señores, en el día a día, con frases como eso no es nada, deje eso así, es que nosotros somos así, no vamos a cambiar nunca. Hay que agradecer a Dios por lo que tenemos. Este país no lo arregla nadie, todos roban. Vota por el menos malo, no te quejes tanto, protesta tú si quieres, antes estábamos peor, y entre otras cosas. Nos volvemos conformistas por diversas razones, por dependencia de otras personas, por baja autoestima, por falta de motivación o por miedo a algo. Uno o varios de estos factores
limitan nuestro desarrollo y crecimiento personal y nos impiden traspasar el umbral de lo justo y lo necesario. Cada uno, en efecto, puede asumir la vida de la forma que desee y se podría decir que de ahí parte todo. Algunos harán poco, otros harán mucho y los otros harán apenas lo necesario para sobrevivir el día a día, sin involucrarse mucho en ningún asunto de envergadura. El extra o valor agregado, lo que también llamamos el plus, en cualquier aspecto de la vida, nos hace y nos da el deseo de ser mejor. Es lo que marca la diferencia, porque ese valor agregado, aparte de ser un modo de modificar el entorno, de imprimir un sello propio a la existencia, es también lo que define el destino de cada persona, sus alcances y sus limitaciones. Ser conformista está estrechamente relacionado con el nivel de interés y de exigencias que aplicamos sobre nosotros mismos. Solamente quienes se empeñan en conseguir objetivos más elevados logran construir una vida florescente, una vida que les encantaría a cualquiera. Entonces, en cada paso, en cambio, hacer lo estrictamente necesario es simplemente renunciar a lo mejor de la existencia. Ciertamente, muchas veces nos damos la posibilidad o el regalo de probar para contestar una sencilla e insignificante pregunta de ¿hasta dónde puedo llegar? Lo que hay en el fondo de esta actitud es sobre todo la falta de confianza en uno mismo, el miedo a marcar la diferencia, algo que se traduce en desidia o desinterés, configurando así la base sobre lo que se edifica la vida, una vida sin sal y sin azúcar. Claro que tampoco se trata de hacer más de lo debido porque sí. A veces, al tratar de hacer más, se hace menos. Como dice un famoso dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. De lo que se trata es poner un toque de excelencia en todo aquello que hacemos cotidianamente, por pequeño que sea, de darle valor a nuestras acciones, porque en cada una de ellas estamos dejando una huella de nuestro paso por el mundo. Cuando se tiene un bajo nivel de autoestima o un bajo nivel de motivación, tendemos a caer en el conformismo. Por un lado, porque no nos creemos capaces de hacer algo significativo, algo que determine una labor. Y por otro lado, porque no tenemos ese impulso o esa energía que resulta necesaria, hasta impredecible, para poner en marcha o continuar con cualquier proyecto. Por eso, la autoestima, señores, y la motivación van de la mano y pueden ser determinantes en el nivel de conformismo de cualquier persona. Alguien que no cree en sí mismo o que no cuenta con ese empujón adicional para hacer y crear, seguramente va a carecer del ánimo o el coraje suficiente para lograr metas por encima de lo estrictamente necesario. En República Dominicana existe un conformismo y tenemos muchos aspectos para sobresalir. El dominicano, donde sea que llega, sobresale. Pero esta cultura de conformismo, de que me siento bien con solamente conseguir el plato del día a día, tenemos que cerrar ese ciclo. Tenemos que empezar a ver opciones y salir adelante. Miren, tenemos educación gratuita a nivel básico, bachiller, universitario. Incluso tenemos opciones para optar por becas internacionales con absolutamente todo pago, por diferentes vías como la MESID, el Ministerio de la Juventud. Pero, ¿qué necesitamos? Ese empuje que quizás nosotros mismos nos limitamos porque no estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort a algo diferente, a salir de lo que es lo común dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro círculo. Por eso te quiero invitar a ti que es momento de emprender, de poner tus sueños en marcha, de que si tú quieres cumplir una meta, si tú quieres salir adelante, dar la milla extra, este es el momento preciso para hacerlo. Tenemos oportunidades, los bancos nos dan oportunidades,
becas, estudios, salir adelante. No te conformes con el día a día. República Dominicana, como dice el eslogan, República Dominicana lo tiene todo. República Dominicana tiene personas que donde llegan se hacen sentir. Tú puedes hacerlo, aunque quizás tú veas que en tu entorno las personas se quedan estancadas, tú puedes cortar con ese ciclo y salir adelante. La República Dominicana cuenta con múltiples recursos naturales, económicos y de turismo. Sin embargo, algunas zonas de la frontera de la República Dominicana aún no han podido ser desarrolladas, por lo cual hacemos un llamado a las autoridades porque estos sectores tienen grandes potenciales para poder considerarse como una gran perla para la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros esta semana en Frontal. Soy Laura Guzmán y no olviden seguirnos en nuestra cuenta de YouTube como @frontal con LG para ver cada uno de nuestros episodios. Hasta la próxima semana.